Lecturas en Tiempo, que es un espacio que es el espacio literario que tiene Instar, del cual un día Tania Bruguera me convocó para que yo me hiciera cargo de este espacio. No sé por cuáles razones ella pensó que yo era el ideal para ser el anfitrión de un espacio literario, ¿no? Y queríamos empezar el 2021, el primer Lecturas en Tiempo, que es este, queríamos empezarlo de esta manera, que algunas personas piensan que es distinto, pero no es distinto en nada, sino digamos que es distinto los invitados, que es distinto el cómo queremos ahora mover a los invitados, que sean cosas como esta, ¿no? Que no solo sean autores que vengan a leer su obra o a hablar de su obra, sino también autores hablando sobre la obra de otros autores, estén vivos o no, ¿no? Y ha sido lindísimo esto, que Efraín, Reina y Carlos Manuel hayan aceptado esta invitación de estar acá. Y en nombre de todo Instar, nosotros le agradecemos un infinito mundo de gracias por estar acá. Bueno, perdona mi silencio. Nos escuchamos todos, ¿verdad? Sí, de momento sí. De momento sí. Bueno, para mí es un regalo poder compartir con Jojito. Te oigo muy bajito, Carlos Manuel. Sí, no sé si me acerco, es que no sé, a quienes están escuchando estoy en cuestiones técnicas. Mira, salió Reina, esto va a ser, creo que va a ser la tónica de la conversación con estos poetas mayores que afortunadamente no se entienden con la tecnología. Vamos a tener que estar... Bueno, pues es absolutamente cierto. De todas maneras, de momento... Sí, ya está. Se escucha bien. Saliendo, yo creo que a Reina se le permite todo realmente, así que... A Reina, claro. Sí. Ahora no te escuchamos, yo sabía que esto iba a pasar. Tienes que volver a poner el audio. Ya se paró, ya. Ahora sí, sí. Reinita, un beso grande para ti. Igual para ti, Efraín. Bueno, yo estoy en cuestiones de hoy de especie de anfitrión, cuestiones tecnológicas que tampoco me entiendo mucho, pero creo que por un tema de edad me lo engancharon a mí, ¿no? Parece que en una competencia entre Efraín y yo, evidentemente me tocaba a mí asumir este rol que no se le podía tocar a más nadie, pero bueno, no, se hace con cierta responsabilidad. Una asignación generacional. Yo estoy naturalmente muy contento de estar en este panel, bueno, con Jojito, que es nuestro anfitrión, y con dos escritores importantísimos de nuestra literatura, como es Reina María Rodríguez y Efraín Rodríguez Santana, y hablando sobre Rafael Alcide, una figura esencial que nos convoca, ¿no? Y que es transversal a poéticas, generaciones y experiencias vitales en el campo literario, cultural y finalmente vital cubano, ¿no? Y bueno, muy feliz de estar aquí, de compartir con dos maestros como ustedes y también naturalmente con Jojito y bueno, démosle. No sé cuál es la tónica del evento. Bueno, Jojito, tú nos guías. Sí, no, él es un panel, digamos que lo habíamos dicho en la presentación, es la mirada de tres autores sobre la obra de Rafael Alcide, y creo que es saludable que las nuevas generaciones conozcan la obra de Alcides más allá de los límites que nos impuso o que nos impone constantemente la isla, ¿no? En la investigación, en la indagación. A veces se hace muy difícil dentro de Cuba una indagación sobre la obra de un autor de peso, como lo puede ser Rafael Alcide, como lo es Efraín, como lo es la propia Reina, como lo es el propio Carlos Manuel. Una indagación sobre la obra de un autor de peso, como lo puede ser Rafael Alcide, como lo es Efraín, como lo es la propia Reina, como lo es... ¿Y no? Sí, ahora de momento, bueno, seguimos con ciertas dificultades, pienso yo. No sé si me están escuchando en este momento. Sí, yo te escucho perfecto. No debemos tener problemas. Carlos Manuel lo oigo menos, más bajito, pero lo oigo a todos. Bueno, mira, yo
empecemos de todas maneras, si es posible. Sí, claro. Y con permiso de Reina, que es una persona muy, muy, muy querida por todos nosotros, y ya sabemos de su obra y de la calidad y del impacto que tiene ella como persona y como poeta. Quisiera acercarme brevemente, digamos, como para iniciar, digamos, la conversación sobre Alcides, diciendo que me parece muy bien, que agradezco mucho que me hayan invitado. Es para mí un honor estar con ustedes todos y con la institución que está promoviendo, digo institución por decirlo de alguna manera, que está promoviendo este tipo de encuentros. Y que sea Alcides ya es algo para mí extraordinario. Alcides fue un gran amigo y es un poeta muy perdurable, muy consistente en el tiempo, se va expandiendo, se va haciendo ya leyenda, porque de alguna manera ya, o sea, no está físicamente, están sus textos, y a partir de aquí ya hay como una especie como de obra terminada. Hay algo, digamos, singular que me parece que siempre estuve tratando de entender en Alcides, y que ahora con el tiempo y con las muchas horas de conversaciones que tuvimos hasta prácticamente su muerte, fui aprendiendo, fui teniendo una especie como de entrenamiento alcidiano, porque Alcides te obligaba a una especie como de depuración de los instintos, del alma, de las sensaciones, del sentimiento, más allá incluso siempre más allá de la literatura misma, incluso desde la poesía misma. Porque creo que Alcides hacía una operación siempre inevitable en él, y era el hecho de que poesía y existencia y vida, corporeidad, estaban íntimamente imbricadas. No había manera de poder establecer un cuerpo poético en una parte y en otro a la persona misma. Alcides era un gran conversador, como todos sabemos, todos los que lo conocimos, conversamos con él durante mucho tiempo, y de ahí se emanaba una especie de poesía hablada, conversacional, coloquial, que después estaba reflejada en todos esos, iba taponeando, digamos, la obra misma de la poesía de Alcides. Yo creo que esto es un punto importante. En una ocasión le hice una entrevista para la revista Encuentro, y yo le preguntaba cómo se imbricaban conversación y poesía, y me lo respondió muy rápidamente. Me dijo: yo escribo oyéndome. Y todos los que hemos conocido a Alcides nos damos cuenta de que ese oírse y dejarse oír era como la clave de toda su obra literaria y toda su obra como persona también, porque no hay por qué, en el caso de Alcides, establecer, digamos, compartimentos, y menos en el estado, digamos, de un poeta. Los poetas tienen esta capacidad de desdoblarse, de estar en la poesía y al mismo tiempo estar consigo mismo en otras circunstancias, ¿no? En otra manera de comportarse ante la vida. Y creo que estos son fenómenos que son perdurables en Alcides, que están en toda su obra, desde su primer libro, Pata de Palo, hasta sus últimos poemas. Y hay como una cantidad de variaciones extraordinarias. Quiero dejarlo aquí para darle paso a que otros comenten, y después retomaré algunos temas ya más concretos. En lo que siga, Reina. En la introducción sobre Alcides, su recuerdo, su remembranza a Alcides, ¿no? Entonces, vamos a seguir con Reina, que Reina, darle el paso a Reina, y para ir intercalando, van a surgir incluso anécdotas, y yo tengo varias preguntas, es decir, una pregunta para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, dámosle la voz a Reina, pues estuvimos charlando la entera. Quiero pensar que logré convencerla de que estuviera frente a cámara.
porque me decía que no le gustaba la cámara, pero uy, aquí está Reina María para hablarnos también. Bueno, yo te oigo, te escucho muy mal, cortado. Yo también. Pero de todas maneras, por lo que más o menos oí, te toca a ti. Parece que me toca. Exacto. Entonces, yo sé que Efraín es una producción tremenda porque fue muy amigo de Alcides y yo me lo encontraba siempre. Y a esto o sea, agradezco a Regina cuando me invitó volver a la obra de Alcides, poder haber vuelto a leer sus poemas. Y lo tengo muy presente. O sea, nunca pensé que Alcides no estuviera. O sea, para mí siempre es alguien que está, no solamente por las lecturas, sino por la vitalidad y la fuerza que siempre me dio cuando me lo encontraba. Entonces agradezco mucho poder hablar de él. Y lo que hice fue que como soy tan mala para hilvanar las cosas y puedo tomarme todo el tiempo hablando, escribí 2 páginas que las voy a leer. La voz que somos, para Rafael Alcides. Podría decir cuánto lo admiraba como persona y como escritor, y que me daba alegría verlo cada vez que nos encontrábamos, porque su fuerza me dio muchas veces valor. Pero quisiera acercarme más a los poemas, donde Alcides poetiza el universo que alimenta a la orilla a resolver, que le proporciona un sitio en la mística cubana. Porque la orilla consigue convertirse, gracias a Alcides, en un estado de ánimo, como dijera en su ensayo sobre él su amigo el poeta Manuel Díaz Martínez. Un estado de ánimo para el universo del hombre común que protagonizó, donde pocas veces se pone una voz en la misma sintonía que una escritura. Esta conjunción difícil de ser la voz que somos, vibrante en el texto tanto como al pronunciar las palabras, fue la conjunción que logró resolver. Cuando dice, voy siendo menos que nada, esos desventurados que fuman y envejecen y consumen barbitúricos, esperando al cartero, nosotros, ¿dónde? ¿A dónde? ¿En qué patria estamos ahora? Para llegar a ese momento de desgarramiento aquí ahora, donde los poemas se mueven con desesperación, desde la carta al hijo, íntima, personal, intemporal, hasta una pregunta que nos concierne a todos. ¿En qué patria estamos ahora? Podría decirse que toda su vida transcurrió durante el proceso de esta carta, con la esperanza de volver a verlo y la duda, la patria lejos de lo que se ama. Una pregunta que no deja respuesta ni espacio más que para esa imposibilidad entre la partida y la añoranza del reencuentro que es la ausencia. Como si la pregunta se relacionara también con aquella frase de Rilke: vivía ahora usted las preguntas. Quizás luego, poco a poco, viviría un día lejano entrando en las respuestas. Alcides vivió en sus poemas las preguntas y logró sobrevivirlas desmitificándolas para entrar en las respuestas. Y la respuesta aparecerá como una confirmación rotunda dentro de la carta. Pero nosotros los solos, los tristes, los luctuosos, los que medio muerto hemos visto partir el avión sin saber si volverá, ni si estaríamos entonces, todos los de acá somos exiliados, los que se fueron y los que se quedaron. Para convertir el exilio más que en un dolor o en otro país en un género literario, con una lógica que va conformando un mapa de lo inconmensurable que no tiene lugar ni redención alguna, porque solo está en la literatura como exilio permanente, para allí vivir. Me llevo al cine entre semanas y al zoológico los domingos. Yo, un agua muy clara con un fondo donde yace un cielo muy azul. De yo conmigo. Y así, de los que tuve, en el agradecido, nace esto que soy. Bien poca cosa es en verdad, pero enorme, agradecido como un perro. Entrando y saliendo desde lo pequeño. Perro, calcetines, domingos. Oh Señor, respeta los domingos y las tejas, la casa del barbero y la panadería, de días de silencio. A lo inmenso. La voz atravesando ese embudo de cosas insignificantes hacia otro espacio donde cabemos todos. Un espacio de complicidad civil, plural. Cosas de lo inmediato y cotidiano que Loriche resolvió o no,
pero hay que pensar en la importancia de esa mata de Pascua, insiste en un verso Alcides, desarrollando su poética alrededor. A ti me dirijo, a ti mata de Pascua, enorme que todo lo puede. Ten por una mata de Pascua. Sin más victoria que el silencio, dicen otros, porque esas cosas arrastran el silencio ante lo que vemos en el entierro del hombre común, que pasa y nadie se fija. Yo tiemblo y empiezo a tararear el himno nacional. Una crudeza capaz de levantarnos del letargo durante ese entierro, a donde otras metáforas y la realidad con su saturación nos llevaron. Por lo que el hombre común de Alcides deja de serlo y se convierte en su alter ego. Y ese alter ego recoge un proceso que sufrimos desde la creencia y la fe hasta la falta de ellas. Se vuelve épico en sus poemas del primer libro, Himno de Montaña, pasando a lo cívico en el libro de 1967, La Pata de Palo, en el que aparece un poema de Berto Padilla. Aquel hombre vivió todos sus años para escribir una página, una sola, y donde están marcadas las contradicciones que sufrió cuando el pasado y el porvenir pasaron ya. Todo lo que tuvimos lo perdimos, y era más de lo que se podía tener. Nos queda este rumor de lo que fue, de Adán y Eva. Hubo un largo tiempo de silencio, sin más victoria que el silencio, repito con ese verso suyo, donde Alcides solo pudo publicar en Nueva Poesía Cubana en 1970. Dejando en sus poemas ese rumor de lo que fue roto, silenciado a través de un yo que transita una interminable plegaria. Estoy enfermo de callar. Oh Dios, alguien que por no hacer ruido ni a pensar se atreve, y que sarcástico a la vez quedó en sus epigramas, donde el bandido nunca será caballero, afirma, porque sus poemas viven del grito como forma de silencio y de la impotencia como producto de una potencia. Y ese bandido que asumió como alter ego ser, ese contestatario sin posible conversión, lo creó en cada libro para que pareciera un hombre, dijo, apelando a una moral individual que cada vez más desaparecía. Porque ese hombre tenía defectos, emociones, era vulnerable y se comía aquellos espaguetis a la crema de su maravilloso texto sobre los espaguetis, cuando andaba todavía con aquella vieja camisa MacGregor de los años 50, haciendo crónicas de amor a contrapelo de cuanto se escribía por entonces, para lograr la doble imagen con su reversibilidad en un espejo frente a las piernas de ella, convirtiendo lo que en principio pretende ser un poema erótico en un parto, al alterar los hechos en favor del juego, de la ilusión, o cuando riega una harina ternura para su nostalgia, porque no usa adjetivos en su carta a Rubén, el hijo que se fue del país y que te nace a cada instante, sino una textura que nutre a la ternura para calificarla. La poesía cubana no es sarcástica, Alcides lo fue. El sarcasmo vino con su radicalización política que dio el contragolpe no solo por los temas, sino por la irreverencia con la que los usó. ¿Es elegante entrar en el partido? Pregunta. Me parece ver su reverencia como si estuviera entrando a un patio, a una sombra, porque las palabras no se dejaron embadurnar ni atropellar por ningún otro poder que no fuera el de convertirse en sus propias palabras, objetivándose. Fueron directas, cortantes, ácidas, cosa que la poesía cubana raramente es. Incluso, aunque sea coloquial, casi siempre merodea, se disfraza y divaga. Tal vez por eso su poética carga otro tipo de dolor, no el de rumiar una queja con alegorías o lirismo al que estamos acostumbrados, sino con la aspereza de una delicadeza que le permitió convertir el desamparo de una carta y la espera de una respuesta en su máxima protección. Y la máxima protección de todo niño es su juego, y la poesía también lo es. Yo recuerdo cuando muchacho que el niño entra en el juego como uno más del juego. Alcides lo dijo, alto y claro, como ese niño que entró al juego como uno más. Para hablar y que me escuchen mejor, tengo que quitar a la cámara. Sí, mejor, porque ahora se te oye mejor. Claro, claro. Es decir, cuando hablen nosotros, yo estaré en físico y cuando me toque, entonces quito la cámara. Y además hay un aguacero ahora acá tremendo. Reina, creo que me has obligado a hacerte la siguiente pregunta. ¿Nos vas a regalar ese texto para publicarlo en Instar?
¿Sabes qué pasa? Que hoy me lo pidió Ibrahim en Rialto y se lo di, pero igual si lo quieren publicarse los dos. Me lo pidió antes de esto y se lo mandé. No, pero no importa, yo también lo quiero. Yo lo quiero para colgarlo en Instar. Yo creo que imagínense, ustedes lo saben, homenajear a una persona dedicada a la literatura por personas que se dedican a la literatura sigue siendo el gran gancho, aunque otros digan que no. Yo a veces he escuchado que dicen, bueno, para hablar de la obra de un autor hay que tomar distancia crítica y buscar gente que no esté dentro de la órbita. Yo siempre he estado en contra de eso. No hay mejor homenaje hacia un autor que no sea el de sus pares, que son ustedes. Los que lo vieron, digamos, estuvieron con él toda esa trayectoria, que hoy pueden hablar de todo ese universo que va más allá del oficio literario de Rafael Alcide. Y esto va en consonancia con el espíritu que nosotros siempre quisimos imprimirle a Lecturas en Tiempo. Esto mismo que acaba de leer Reina, que por eso se lo pido, es yo creo que el non plus ultra de lo que queríamos, ¿no? De lo que yo tenía enfocado, de qué pudiera ser Lecturas en el Tiempo. Y es precisamente lo que Reina hablaba de Alcides, como hizo toda su obra al margen, ya no de las instituciones, sino al margen del poder que está frente a Cuba, ¿no? Va un poquito por ahí. Es por eso, desde ese sentimiento, que yo le pedí a Reina que nos regalara aquí a Instar ese texto para acordarlo, para colgarlos nosotros. Y bueno, me hago silencio y seguimos con Carlos Manuel y después volvemos. En mi caso, yo quiero empezar por una línea que abrió tanto Efraín como Reina, que déjame acercarme porque creo que Reina, que salió ahora, tenía dificultad para escuchar, ya entrará. La idea de que es muy difícil no leer la vida de Alcides para quienes lo conocimos como una extensión de su obra, o bien no leer, déjeme aceptar a Reina, o bien no leer su obra a través de su vida. Hay un punto importante, aparentemente insignificante, que Reina mencionó y que yo creo que ilustra muy bien lo que estamos hablando. Se trata básicamente de un poeta de las formas, porque desde su tono de voz, independientemente de lo que estuviera diciendo, ya Alcides accede al poema. Obviamente eso no se puede saber si uno no lo conoce, pero es impresionante, o es llamativa al menos, la manera en que los que tuvimos la oportunidad de conocerlo podemos luego leer su obra, releer sus textos, volver a acercarnos a esa cadencia y a la voz interior que hay en esas palabras después de haber escuchado a Alcides decir cualquier cosa. Nosotros sabemos que no se es poeta todo el tiempo, que la poesía es acceder a un estado, a un sitio, a un lugar. No hay quienes afortunadamente acceden con más frecuencias que otros, y hay quienes incluso logran acceder cuando no están propiamente haciendo poesía o haciendo lo que reconoceríamos de manera convencional como acto poético. Creo que Alcides es una de esas personas, ¿no? Alguien cuyo acercamiento a la vida y cuya sensibilidad particular difícilmente lo alejara o lo bajara de ese estado de excepción o de ese estado rarísimo para nosotros, o para, bueno, no nosotros acá, porque creo que aquí hay poetas muy genuinos que también tienen un tráfico mucho más frecuente con ese estado. Yo no es mi caso, y en ese sentido siempre hay una suerte de envidia cuando se pueden conocer a personas con esta virtud, con esta cualidad, con esta posibilidad. A mí me llamaba poderosamente la atención ese estado de sensibilidad permanente. Es un estado, a mí me recuerda una línea muy breve de un escritor ucraniano, Vadim Kosovoy, que dice que entre dos puntos de dolor, el camino más corto es la poesía. Y Rafael Alcides es alguien que
siempre estaba transitando los caminos más cortos entre esos dos puntos de dolor que a veces para muchos de nosotros no son identificables. Eso podía pasar con cualquier vista que él tuviera desde su ventana, al menos desde la ventana de esa casita casi enterrada en la tierra que hay ahí en Nuevo Vedado, que fue donde yo lo conocí al final de su vida. Y puede pasar por cualquier frase dicha al descuido, al vuelo. Yo recuerdo una vez algo que dijo, que fue un golpetazo para mí. Golpetazos como son las cosas cuando no tienen la intención de serlo, ¿no? Es dicho al descuido, dicho con toda la naturalidad posible, sin ningún engolamiento. Y me estaba hablando de algún pueblo de España, que no recuerdo, un pueblo del interior al que había ido con Regina, y para describir su belleza con una economía de recursos propia del poeta, me dice que, bueno, que parecía un pueblo desenterrado del porvenir. Eso es una frase que está al alcance de muy poca gente realmente. Es una frase que yo nunca olvido y de hecho he intentado robarla algún tiempo. Como me fue transmitida de manera oral, no hay evidencia del plagio y creo que en algún punto, sin calcarla literalmente, he intentado jugar con el recurso que hay detrás, ¿no? Intentar ver cuál es el registro que hace que alguien pueda producir con toda la sencillez y naturalidad del mundo una frase, una línea de esa altura. Qué sensibilidad hay detrás con la que uno pudiera robar, ¿no? Y eso es básicamente lo que el privilegio que te daba el acceso a Rafael Alcides. Hay otras muchas cosas antes de entrar en anécdotas que no quiero diluirme ahí, al menos en principio, aunque luego podemos entrar ahí con todo gusto. Hay otras cosas que a mí me impresionan muchísimo en él. Aquí se habla de que es un poeta conversacional y ciertamente lo es. Es un poeta conversacional que yo creo que se salva. Ya sabemos que la poesía conversacional y la poesía conversacional que prolifera en Cuba en los 30 primeros años de la revolución, casi todo está merecidamente muerta. Produjo muy mala poesía. Son registros muy peligrosos, aparentemente de fácil acceso y campo de cultivo de la cursilería, del kitsch ideológico más pedestre y del panfleto directamente también, ¿no? Creo que Alcide se salva por dos razones. Es un poeta de un pulso whitmaniano, un poeta de multitudes y que está en completa sintonía con el mundo en todas sus esferas. Y es un poeta que también tiene un acceso a lo pequeño, a lo sublime y a lo aparentemente inservible en una cuerda de William Carlos Williams, por ejemplo. Esa suerte de recursos que tiene su sensibilidad, leyéndonos, no leyéndolo, estoy hablando por supuesto de dos poetas mayores que estoy seguro que Alcide leyó con suficiencia. Esa suerte de sensibilidad lo salva de otros poetas de su generación, ahí donde ellos fracasan por alguna razón, que sigue siendo seguramente una razón que parte de su respuesta pertenece al misterio, como corresponde siempre a la poesía y al poeta. Por alguna razón él se salva. Hay algunos poemas, como Agradecido por un perro, que es sin duda un poema whitmaniano, donde uno lo lee hoy. Yo he tenido alguna, no sé si discusión, pero algunas diferencias con algunos amigos también lectores que no lo creen así. Un poema, por ejemplo, donde se menciona, creo que incluso más de una vez, la palabra revolución. Creo incluso que en uno de los versos finales dice que todo lo que tiene lo agradece a la revolución. Eso es caminar casi por un desfiladero. Es muy difícil, si leemos hoy, leer uno de esos poemas donde se cantaba o donde se mencionaba la revolución de esa manera explícita y ese poema sobreviva. Es casi siempre un poema que el tiempo ajustició. Y no pasa así con Alcide en muchísimos poemas. Agradecido como un perro es un grandísimo poema. Uno de los más grandes poemas que se ha escrito del 59 hacia acá. Y es un poema que puede acceder a esos terrenos y salir ileso o salir libre, salir sobreviviendo de esos terrenos y de esos parajes, ¿no? Creo que hay que tener una suerte de valentía para incursionar ahí. Creo que no todo el mundo se atreve. Hay muchos escudos a través del cinismo, de la inteligencia y de muchas otras razones o procedimientos válidos en el ejercicio poético para no incurrir en esos predios. Creo que Alcides es
Es un poeta que entra en lo melodramático muchas veces, sin ningún tipo de tapujos, con esa suerte de ingenuidad que es virtud tantas veces en la poesía. Obviamente no hablo aquí de ingenuidad o de candor en términos peyorativos, y sale bien parado. Nosotros leemos Alcides hoy y podemos tocar al hombre. Nos sigue estremeciendo de la misma manera. Podemos ver cuál es su drama, cuál es el drama épico que está viviendo alguien que entra en una gesta, alguien que sale trasquilado de esa gesta, que sale derrotado, alguien que canta la celebración, canta la derrota también, alguien que a veces parece estar situado en el centro de una multitud y alguien que a veces parece hablar como un fantasma. Todos esos lugares de enunciación, todos esos sujetos líricos fue Alcides a lo largo de su obra poética de 50 años, ¿no? Y cuando yo lo conocí, al final de su vida, no por ello menos intenso él y menos en comunión con lo que le rodeaba, ya Alcides era una especie de prontuario y de resumen de todos esos Alcides, ¿no? Ya era un hombre de muchos rostros, de muchas vivencias, y que sin embargo sabía de alguna manera reconciliar a todas esas personas que fue y que tuvo que ser, al hombre político, al hombre civil, al hombre íntimo, y todo eso te lo seguía ofreciendo como un maestro secreto. Básicamente yo creía, casi como una especie de parábola, que personas como él, esa suerte de los justos de Borges que nadie conoce o que lo conocen menos personas de las que uno supondría que tendrían que conocerlo, sostenían el desastre que había a su alrededor. Era un poco la compensación, ¿no? Cuando yo escribí para La Tribu, un libro de crónicas que publiqué en 2017, el perfil de Rafael Alcides que escribí, empiezo estableciendo una suerte de comparación con esa frase de Svetaeva, la gran poeta rusa, sobre Rilke, cuando le escribe a Pasternak que Rilke era el contrapeso de su época: guerra, hambre, desolación. Estamos hablando del periodo de entreguerra, después de la Revolución Rusa, después de la Primera Guerra Mundial, y Rainer Maria Rilke por otro lugar, ¿no? Un poco estableciendo ese paralelismo y salvando todas las distancias. Yo veía en esa Cuba de 2016-2017, y no faltaba más en esta también, cuando conocí a Alcides, inevitablemente tuve que pensar en esa línea y ver a Alcides como el contrapeso del desastre que lo rodeaba, que nos rodeaba, de los detritus que abundaban por todas partes, de las ruinas en que se había convertido La Habana y el país, y al que conscientemente a partir de un punto no quiso asistir y simplemente se recluyó, ¿no? En un acto de libertad último. Eso en principio. Después podemos hablar más íntimamente o precisamente de otras cosas. Bueno, Carlos Manuel se adelantó a un pie forzado que les quería dar, ¿no? Sobre Alcides. Entonces, ya que Carlos Manuel un poco explicó cómo Alcides se salva de ese lapsus que tiene la revolución entrecomillada, donde lo que se publicaba de poesía era lo tremendo. Yo recuerdo, Carlos Manuel, que yo coleccionaba aquellos autores y decía, pero ¿y esta gente quiénes son, no? Y que no trascendieron nunca más. Y yo decía, pero y era, yo tenía una colección de 100 de esos libros de poesía que compraba dentro de la terminal de ómnibus, la famosa Biblioteca. Y a mí me pasó lo mismo. Bien, entonces, la pregunta que yo quería hacerle a los tres, pero bueno, ya Carlos Manuel la adelantó, es que cuando uno busca en online alguna referencia sobre Rafael Alcides, lo primero que resalta es que dice que perteneció a la generación poética del 50. Efraín y Reina María. Carlos no, porque Carlos lo explicó un poco, igual si él quiere extenderse un poco más. ¿Qué significa encerrar la obra de Rafael Alcides en esa generación poética del 50? ¿Qué fue la generación poética del 50? Bueno, mira, primeramente agradecer a la Reina y a Carlos Manuel las bellísimas intervenciones que han hecho. Y yo esa pregunta se la hice a Alcides, incluso está por escrito en una de las entrevistas que le hice en su momento, y Alcides tenía
no se puede hablar de defecto, pero era una constante en él. Había como una especie de honor antiguo, absolutamente depurado en él, una especie de honestidad a prueba de toda circunstancia de las muchas que pudo pasar a lo largo de su vida, estando a favor y después estando muy en contra de todo el proceso social de la Revolución Cubana, etcétera, ¿no? Entonces, él me contestaba incluso casi admirativamente. Era casi imposible en Alcides, estoy hablando de la opinión que Alcides tenía de la generación del 50, que hiciera críticas más, digamos, feroces, más objetivas, incluso de una generación que fue absolutamente vapuleada desde sus inicios. Un vapuleo que vino desde fuera y que terminó dentro por un ejercicio bastante terrible de casi todos sus principales protagonistas del momento. Alcides estuvo allí, estuvo en esa década del 60, que fue una década muy esperanzadora, pero también al mismo tiempo muy convulsiva, y tenía unas relaciones de amistad muy permanentes con muchos de los, digamos, principales, de los protagonistas del momento. Háblese de Berto Padilla, de Pablo Armando Fernández, de Manuel Díaz Martínez, de César López y de muchos otros, ¿no? Y, por supuesto, de Pedro de Orá, de Roberto Fernández Retamar, que él estimaba y que fueron muy buenos amigos, como fue también una especie de confesor de Nicolás Guillén. Todas estas cosas se están dando en Alcides, en la biografía poética y no poética de Alcides, todo el tiempo. Después viene el momento, vienen grandes momentos de decepción y viene un momento de ruptura definitiva. Ruptura definitiva que está muy bien expresada en digamos, en una especie como de testamento poético, visual, que es Nadie, que es el documental, la película, el filme de Miguel Coyula. Ahí Alcides tiene unas irrupciones, hace aclaraciones absolutamente definitivas de cuál es su postura humana, literaria, poética, sensible ante ese contexto social absolutamente demoledor, ¿no? En la que él no le veía esperanza y sigue refiriéndose a la revolución como una vieja dama, no sé si indigna, pero sí una vieja dama seguramente muy decadente desde su punto de vista, en renuncia absoluta, en un diálogo absolutamente directo con los protagonistas políticos. La generación del 50 tuvo una serie de situaciones en su nacimiento muy incómodas. Antes había estado Orígenes, antes había estado Lezama, antes había estado Virgilio Piñera, antes había estado José Rodríguez Feo, habían estado dos revistas principales como Orígenes y Ciclón, que van a confrontar. Antes había estado José Lezama Lima, de hecho en los primeros años del 60, Eberto Padilla, que es uno de los protagonistas principales de esta generación en su momento, y eso que una especie como de emblema permanente de esa generación, arrolla, digamos, la poesía, la forma escrita y la inteligencia que la poesía de Lezama y la sensibilidad que la poesía de Lezama expresaba a través de esa revista y a través de su obra. Pero por otra parte también esa generación de los 50 tiene otro problema sustancial. Tiene a los jóvenes rebeldes comandantes que vienen de la sierra y que imponen ¿cómo se llama? Una forma de vida y una forma de percepción de la libertad creadora. Todas estas cosas dislocan por completo a la generación del 50 hasta que se produce el caso Padilla y entonces hay un hundimiento absoluto.
En medio de todo eso está Alcides. Está Alcides sobreviviendo y está Alcides creando, como citaba Carlos Manuel, una poesía como la pata de palo y también agradecido como un perro, una poesía absolutamente vital, absolutamente transparente. Hay un fenómeno en la poesía de Alcides que está sustentado por el afecto. Y yo creo que una de las cosas que falta en esa generación del 50 es afecto. Afecto por la propia obra y afecto por la libertad que entraña hacer una literatura y hacer poesía. Y es ahí donde Alcides se parapeta y nunca claudica, aunque mencione la palabra revolución, hasta el final de su vida. Porque es que estuvieron y estuvo marcado por ese acontecimiento desde el principio hasta el final. Yo recuerdo que al final, unas semanas antes de que él muriera, todavía conversábamos y conversábamos muy críticamente de todo lo que estaba aconteciendo, con mucho dolor, porque se consideraba uno de los hijos de esa revolución, quisiera o no, había una trayectoria que eso lo explicaba. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que transparenta a Alcides como poeta y como persona es justamente su capacidad para ser claro en sus acontecimientos de vida, para expresarlos con una infinita ternura y con una peculiaridad que definen, digamos, su ámbito poético. Pero es ámbito poético porque es un ámbito humano el que respalda esa poesía. Y ahí en esa relación está su permanencia. Y está también su entrada, digamos, en los más jóvenes, en la gente que no vivió nada de esto y que acude a él porque él da y sigue dando respuestas a cosas que necesitamos urgentemente, ¿no? Eso es lo que pienso de la generación del 50 y de la relación de Alcides con esa generación, que siempre fue una generación muy importante. Creo que se me olvidó citar a Manuel Díaz Martínez, y entre ellos dos hubo una relación siempre muy, muy franca, muy, muy esencial, pero siempre fue amigos. Hay eso que Carlos Manuel hablaba de anécdotas, hay montones de anécdotas que explican a un Alcides en una fase siempre de absoluta intensidad amistosa y poética. Hay que ver la carta de la elegancia y la grandeza ya absolutamente inédita casi en ese país, con que Alcides escribe su carta de renuncia a la UNIAC en un año o 2015 o algo. No ha recibido la UNIAC una deferencia de esa índole en años. Y eso demuestra básicamente que quién era. Podía contar cosas como reconocer viejos conocidos, compañeros de gesta en la calle que cruzaban la acera o ya no los saludaban igual, cosas de ese tipo. Fue en unos años, creo que en los 80, cuando hay de nuevo como un rayo esperanzador en él y vuelve de algún modo a la vida pública antes de volver a esconderse, a través, esconderse, obviamente no, desde un gesto de derrota que sigue siendo iluminador, ¿no? Porque hay que ver ese retiro de Alcides siempre como... El retiramiento, sí, efectivamente. Ese retiro de Alcides siempre como con la fuerza que tiene la palabra y que tiene el gesto cívico igual de la presencia. Retiros de décadas, ¿eh? O sea... Pero también yo quisiera decir una cosa con relación a esa generación. Me parece que Alcides fue el único que no tuvo complejo de culpa. Esa es una generación que carga un gran complejo de culpa. En el caso de Alcides, no tuvo que representar nada, no tuvo que esconder ningún tipo de texto, porque él pasó en esa evolución de la creencia a la falta de fe, lo tiene todo marcado en los textos. O sea, él nunca tuvo ese complejo de culpa que la mayoría de los... A mí no me gusta hablar de generaciones, pero que sé que por lo que he visto y lo que he leído, la mayoría de ellos tienen. Cuando incluso los poemas de amor los escribían en las gavetas en esa época.
Alcides no tuvo complejo de culpa. Él fue así transparente en toda su evolución. Bueno, digamos que siguiendo en ese mismo contexto, ¿cómo ve Carlos Manuel, cómo ve Reina María y cómo ve a Efraín, a Alcides dentro de la cosmografía literaria cubana que los jóvenes autores de hoy desconocen? Es decir, esta es una pregunta emboscada, ya se lo voy a decir desde el principio, es una pregunta emboscada, pero me gustaría un poco cómo ubican entonces a Alcides, ya no dentro de la generación poética del 50, sino ya dentro de toda la cosmografía, es decir, partiendo de esa explicación de ustedes, esa referencia, entonces, ¿cómo ubicamos entonces a Alcides? ¿Cómo lo ubican ustedes y cómo ve que lo ubica el gobierno y la política cultural cubana? No, es que yo no lo sé, mira. Bueno, venga. No sé qué hablar. No, yo creo que todo esto es un tesoro y hay que buscar el misterio y hay que encontrarlo. No creo que, o sea, cuando existieron aquellos programas donde se enseñaba y se daban las clases, donde trataron de hablar de la literatura, la narrativa, la poesía, a mí siempre me pareció que es bueno de manera informativa y sería maravilloso que los críticos volvieran sobre Alcides, bueno, en general que volvieran sobre muchos autores, ¿no? Por lo que falta de crítica en la literatura cubana. Pero de todas maneras me parece que los jóvenes que les importe van a buscarlo. O sea, yo creo que es importante que exista el conocimiento que puede estar en las aulas, pero descreo de ese conocimiento. Me interesa mucho más que el misterio esté ahí, y que como hoy, por ejemplo, yo pude volver a Alcides otra vez, venga otro muchacho joven, que también era yo en otro momento, y lo descubra, ¿no? O sea, sí. Hay muchas maneras de poder llegar a eso. Y a veces, por supuesto, el silencio no es la mejor manera. Pero también a veces el silencio crea el deseo, que a lo mejor otros autores, nosotros los tuvimos mucho, los tuvimos encima y no los vimos. Y en este caso, mira lo que ha ocurrido con Alcides, ¿no? Lo hemos querido volver a buscar, hemos vuelto a él. Eso a mí me parece que es una relación bastante delicada, ¿no? De qué se promociona y qué no. El problema es realmente cosas así donde nosotros hablemos lo más cercanamente a esa obra y que haya de pronto críticos que la vuelvan a tocar. Por supuesto que los libros se puedan conseguir y se publiquen, pero también es muy importante cuando los libros no están, porque la gente los va a buscar si les interesa y van a buscar ese misterio. Parece que me contradigo, pero nosotros no leíamos, por ejemplo, autores que no teníamos en ese momento en las aulas y nunca nos dimos, y lo buscábamos mucho más que otros que teníamos todo el tiempo. Bueno, haciendo algunas salvedades, naturalmente, no quiero ser drástico ni absoluto con eso, y entre esas salvedades está tanto Efraín como Reina, porque tengo libros de ambos publicados por editoriales del Estado cubano, pero casi una señal para no acercarte a alguien son los libros que se publican desde las editoriales. O sea, que no se publicara Alcides era más bien como lo convertía como un objeto de deseo, ¿no? Yo no sé exactamente, por ejemplo, si me pregunta, yo creo haber sido uno de esos jóvenes que en un momento llegó al CIDE. Exacto. Que puede establecer la secuencia de por qué se dio, ni que puede establecer un hecho puntual que me haya llevado a buscar básicamente lo que yo hice. Y mi gesto, lo sabrá decir Efraín, que conoce esa trayectoria de muchos años antes y vio ejemplos sucederse a lo largo de los años, no fue el primero ni fue el último, de gente que llegaba y le tocaba la puerta porque lo había encontrado de manera, si se quiere, casual o fortuita, de los modos más diversos, ¿no? Y ese breve encuentro era suficiente para llevar a mucha gente a la búsqueda de la persona que había detrás de esos poemas. Algo raro si te pones a ver, porque yo no creo haber hecho eso con más nadie y creo que no es algo que los lectores hagan normalmente, incluso cuando cierta poética y cuando
ciertos textos son fundamentales para uno, el de la búsqueda del autor, ¿no? Quizás porque uno intuía que el acercamiento al CIDE iba a trascender completamente el hecho literario, ¿no? Uno iba a tener una relación con él que se jugaba en otros planos vitales también. Y eso un poco creo que responde a tu pregunta. Yo no leo al CIDE como alguien que está dentro de la generación del 50. Nosotros sabemos que la generación del 50 no es precisamente la de mayor altura estética dentro de las generaciones literarias cubanas. Sabemos también que trágicamente, sin tener que entrar ahora a jugar a cada uno de ellos, una generación a la que la historia le pasó bastante factura en términos generales, aunque hay naturalmente gente que se salva. Y luego la poética de Alcide va cambiando también, como decía, porque todavía en los 80s, cuando ya va en retirada, hay una poesía conversacional de Alcides que sigue siendo muy vital, ya en un momento incluso donde van entrando otras voces, como pueden ser voces importantes, como la propia Reina, naturalmente, como Escobar, que están cambiando las directrices del sentido lírico de la poesía cubana, ¿no? Luego, el Alcide de los 90, el Alcide de Nadie, es difícil de ubicar dentro de cierto estudio literario que esté muy anclado al contexto histórico, sí por oposición, ¿no? Porque se convierte en un sujeto fantasmagórico, como decía antes, pero si bien, por ejemplo, la poesía de Alcides puede leerse de manera directa en relación con una circunstancia inmediata, como pueden ser en sus primeros 30 años, luego al final se convierte en un poeta que está hablando de puertas para adentro, ¿no? En una voz que es una voz casi espectral. Entonces son distintos poetas, quiero decir eso, ¿no? A pesar de tener una presencia tan marcada, a pesar de que asociamos al CIDE siempre de manera directa a lo conversacional, a lo coloquial, es un poeta que trasciende eso y es un poeta que sigue siendo incluso dentro de lo conversacional un poeta del dolor, y eso me parece muy, muy importante. Eso me parece que es algo que naturalmente establece un tiempo propio, que es el tiempo de la poesía, y ya eso de antemano ubicarlo en una generación o anclarlo estrictamente al contexto histórico que produce esa obra significa siempre reducirla, ¿no? Y en ese sentido va a seguir siendo relativamente fácil que los jóvenes se acerquen a él, porque como toda poesía está hablando algo que es más íntimo y algo que supera ahí cualquiera de esta coyuntura o cualquiera de estas escenas fortuitas, ¿no? Que creo que fue lo que me pasó a mí, básicamente, con su poesía y con él. Yo creo que sí, yo creo que tú eres un buen ejemplo de cómo, porque eso sí ocurría, eso que tú acabas de decir, de cantidad de gente joven que tocaba a su puerta, no así la cantidad de amigos, muchos amigos o muchos que se decían sus amigos en los años 70, los años 80, después nunca más volvieron a hablar con él, ni a hablar ni a promoverlo, ni a publicarlo, ni a tener la más mínima relación. O sea, hubo un desdén ante el cambio bastante absoluto de Alcides con respecto a su vida política y a la propia expresión de su propia literatura, de todo lo. Cada vez que Alcides hablaba un espíritu crítico dentro de Cuba. Y eso era importante y ha sido importante y será importante para mucha gente que lo acompañó y para mucha gente joven que llegaba en ese momento. Alcides también es un poeta del absurdo y es un poeta de las grandes pasiones y es un poeta de la ternura y es un poeta de realidades muy concretas, pero dichas como desde una abundante, digamos, paradojas o paradojas que se entrecruzan, que producen, digamos, significados verdaderamente asombrosos. Tenía el don de la palabra para ejercer, digamos, una conclusión verdaderamente exultante. Y todas esas son condiciones que atraen al lector y que atraen a un lector joven y que atraen a un lector ávido. Fue como depurándose.
dejando detrás el imperio de una ideología y de una doctrina que como una pandemia cubría toda la existencia y todo el comportamiento del cubano de los años 60, finales, de los 70, de los 80 y de los 90 también, y así sucesivamente, ¿no? Alcides fue un hombre que trascendió eso. Por eso yo me refería un poco a ese testamento, digamos, político y humano que es Nadie, donde él ahí establece un diálogo con el máximo poder y lo encara y lo desafía y produce sus propios y da a conocer sus propias conclusiones sobre eso. No solamente hay que ser valiente, sino que es un poeta de la honestidad, pero también una persona de la honestidad. Fue como depurándose, como llegando a un punto donde aparentemente estaba más solo, pero en realidad acudían a él nuevas personas, gente joven, gente que lo quería conocer y que se sentaba a escucharlo. Claro, Alcides es una persona que tiene el don del convencimiento a través de la palabra. Y cuando hablaba en esa relación entre conversación y poesía, estaba todo el tiempo fabricando su propia obra literaria y su propia obra, digamos, existencial. Antes de todo esto, me gustaría sí precisar algo que no hemos tocado, que es el Alcides novelista, el Alcides narrador, que paralelamente es el Alcides prácticamente desconocido y que es el Alcides que va acumulando metros de novelas a lo largo de 40, de 50 años. Y hay algo como trágico en este recorrido, digamos, narrativo, novelístico de Alcides, porque es que no se conoce la obra novelística de él. Hay algunas obras que son muy importantes, que siempre estuvieron en proceso creativo. Alcides tenía una especie de inconformidad permanente con todo lo que escribía en el ámbito de la narrativa, no así en el ámbito de la poesía. La poesía ocurría, se daba, estaba por definición en él. Sin embargo, el trabajo ya digamos, más prolongado en el tiempo, el esfuerzo de escribir una novela, por ejemplo, lo llevaba a crear sucesivas versiones y a una inconformidad permanente. A mí me parece que en este sentido hay un lado trágico en la escritura de Alcides que no está hasta el momento resuelto y que probablemente no se pueda resolver del todo porque Alcides dejó mucha obra inconclusa. O sea, podría tener 3 versiones, pero le faltaba reescribir la cuarta, la quinta, la sexta versión. O sea, había algo en él que no le permitía, digamos, desde el punto de vista crítico, terminar con una obra y darla a conocer. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que las condiciones durante algunas décadas no fueron favorables para la publicación de estas obras porque él no publicaba dentro de Cuba. Había un silencio, había un paso atrás, se recogía en sí mismo, se parapetaba con su familia, una familia muy hermosa, tiene hijos maravillosos, espectaculares, hijas e hijos bellos, tuvo grandes amores, el último con su Regina Coyula durante muchos décadas y claro, ahí en todo ese proceso constructivo, ya que ya podemos hablar de una vida terminada, la vida de Alcides, estaba la gran fuerza, la gran potencia, la gran estabilidad emocional de Alcides. Estaba parapetado por su gente, la gente que lo quería, su familia, y ahí se encerraba, pero eso no acudían no buscaban en él
la obra que él estaba produciendo. No interesó al Estado ni a las instituciones literarias y culturales cubanas hacer esto. Sí, bueno, perdóname un momentico, Carlis. Antes de pasar, que Efraín se adelantó también en otro tema, Carlos y Efraín se me adelantaron, y cerrar esa propia relación con la cual empezó ahorita Efraín y termina ahora, y que tiene que ver con la percepción de la libertad creadora, y esto último que narra Efraín, que tiene que ver con la censura. En 2016, a mí se me encargó un trabajo sobre los artistas independientes, que yo titulo Artistas Independientes en Cuba, la mentira tarifada desde 1961. Y hay un pequeño párrafo donde considero que de cualquier manera el efecto de palabras a los intelectuales fue implantar con eficacia la desconfianza entre los artistas, escritores e intelectuales, pero no solo acogerse a la prudencia ante futuras relaciones con la revolución y con sus instituciones, sino la desconfianza hacia su propia urgencia o capacidad de crear, ¿no? Creo que lo que Efraín es el que más se ha extendido en esa relación, digamos, de censura política sobre la obra de Alcides. Y yo considero hoy, escuchándolos a ustedes tres, a Reina, a Carlos Manuel Efraín, veo que sigue vigente palabras a los intelectuales como política no ya cultural, sino como política total de Cuba, que se definió con la revolución todo, contra la revolución nada. Entonces cedo la palabra a Carlito, que había dicho, y me disculpa, Carlito. No, hermano, todo bien. Yo quería apuntar a lo que estaba diciendo Efraín, que él estuvo a punto de publicar en su momento Contra Castro, que fue una Contra Castro, sí. mención en Casa de las Américas de 1965, si no recuerdo mal las fechas y el concurso, y que no se publicó en el momento, creo que por alguna especie de desavenencia con el título. ¿No? Sí, es así. Bueno, hubo eso también, eso lo explica bien Alcides. Si no gustaba ese título, lo envía a uno de los concursos de Casa de las Américas, donde uno de los jurados era Mario Vargas Llosa. Sí. Y allí le dan una primera mención. Con el premio. Entonces empieza todo un proceso ahí de reescritura de Alcides y de olvido de aquellos que podían haber publicado esa novela, que después se va a transformar y que finalmente después se va a publicar ya después de fallecido Alcides, y fuera de Cuba, por supuesto. Pero para mí lo más, digamos, lo más asombroso y al mismo tiempo lo más no concluyente es todo este mundo en el que él se metía en su pequeño escondite, ahí en su pequeño estudio, en su cuartico, en esa pequeñita casa donde vivían todos, Rafael, su hijo, y Regina, su esposa, y él, ahí en ese pequeño garaje construido, un pequeño apartamentico. Pues él se metía a escribir horas y horas y horas y estuvo hasta el final tratando de concluir. Eso también habla de una persona de gran carácter y de un hombre entregado por entero a su oficio, a su profesión de escritor y de poeta. Y claro, ahí hubo eso que tú dices, Carlos Manuel, ahí hubo ese pequeño problema. Y después los grandes distanciamientos que creaba el propio Alcides. O sea, eso también es algo que a lo mejor Regina, si estuviera aquí, podría explicarlo un poco mejor que nosotros, pero siempre nos preguntamos, o siempre me pregunté yo, ¿por qué no hay más narrativa? Y sí leí algunos originales, sí hicimos algunas críticas, los que teníamos acceso. Se editaron algunas obras, pero que nunca pudieron ser publicadas, porque Alcides ya no tenía ninguna relación con el ámbito, digamos, oficial
de la cultura cubana, con las editoriales cubanas, etcétera, ¿no? Eso yo creo que ese fenómeno, que esa tragedia como narrador, como escritor, está ahí pendiente de ser resuelta a través de todos esos originales que por lo regular no están concluidos, aunque me consta que Regina está haciendo un trabajo de edición muy importante, ¿no? Sí, él tiene muchos manuscritos que directamente destruyó, independientemente de los que Sí, tiene. exacto. Al principio él destruyó como 1 metro de novela. Metro de altura, ¿eh? Cuando estamos hablando de 1 metro, porque no le veía. Otras novelas no tenían ni siquiera la capacidad, la posibilidad de ser legible, porque había desaparecido la tinta de la máquina de escribir y no había manera de poder reproducir todo esto. O sea, hay una serie de elementos que se van armando, que es como una especie de la novela del escritor, del novelista Alcides, en ese territorio, que fue para él muy importante también, y que fue también muy íntimo, el más íntimo. Cuando Alcides hablaba, podía estar diciendo un poema, pero ya la narrativa tiene otros ámbitos y tiene otras formas que impone el propio oficio de la escritura, etcétera. Y es ahí donde se conoce menos al Alcides del cual estamos hablando. Bueno, el hecho es sumamente llamativo, el hecho de que Contra Castro, que es una novela que se publicó post-mortem, o sea, Sí. una novela que se publicó hace 2 años, sea una novela de la que tengamos noticias más o menos formales desde la década del 60. Luego se sumerge en el silencio durante más de 40 años para emerger ahora. Eso nos dice algo, evidentemente. Lo primero que se me ocurre, no sé, habrá muchas más lecturas y que pensarlas, pero es alguien vigilante, que está atento a la historia, alguien que no se va a las primeras de cambio ni por el trabajo hecho, que no está conforme con su estética y que teme, como teme todo escritor genuino, el peso del tiempo en sus palabras, ¿no? Y es alguien que no la publica en los 70, no la publica en los 80, que hay una reescritura constante de ese texto de los 60, que es un texto con el que rápidamente está inconforme, ¿no? Es decir, antes de ser condescendiente con lo que ha escrito, antes de engañarse y creer que es publicable, a pesar de incluso de tener el apoyo de la ciudad letrada con alguna mención, con un grado más o menos prestigioso, con algún premio más o menos prestigioso, es alguien a que eso muy sabiamente no le es suficiente. Y somete a esa especie de rigor muy pocas veces visto lo que ha escrito, a punto de no ver publicada su novela, una novela que sale en 2018, como sabemos. Entonces eso habla muy bien del carácter de Alcides y de su literatura, ¿no? Una literatura que se cocina con un tempo particular y que evidentemente tiene que dar resultados también particulares. Creo que había un Alcides también, eso que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, es así. Hay un rigor y una obsesión por ese rigor que no le permite concluir esa obra escrita, ¿no? Y también hay una cosa como de inconformidad trágica a la hora de construir esa obra narrativa. Y eso mismo habla de una persona entregada por entero a su oficio, a su profesión de escritor. En medio de todos los conflictos y los problemas que desde el punto de vista social, político, él asumía y veía y criticaba y analizaba, estaba esa presencia de la novela también como una especie de reducto de habitación donde nadie podía entrar nada más que él, ¿me entiendes? Ahí había algo también muy enigmático, que tenemos que acercarnos, verlo con más detenimiento, ¿no? Y claro, a partir de una situación en la que no tenía la más mínima posibilidad de publicar, no podía publicar en su país. Estas publicaciones sus últimas publicaciones, tanto de poesía como de su novela, fueron publicadas fuera de Cuba.
Sí. Tengo una pregunta para Reina. Reina tiene el micrófono deshabilitado, Reina. Y entonces ahora me puse y estoy oyendo por aquí, pero me quedé que al final de Efraín no pude oírlo bien. Quería hacer una pregunta a Reina, igual Carlos y Efraín se pueden, por supuesto, enganchar a eso, pero quería hacer una pregunta a Reina porque por muchos años yo fui también funcionario dentro de la Asociación Hermanos Saiz, ¿no? Y recuerdo que muchos poetas jóvenes, ¿no? Mirábamos con añoranza aquel espacio que tenía Reina María, que era una especie de peña donde la gente iba, ¿no? La azotea de Reina María. La pregunta va para ella precisamente por eso, ¿no? Porque mucha gente de diferentes generaciones o de diferentes tendencias dentro de la poesía y la narrativa estaban girando en torno a esta peña, a este espacio de Reina, es decir, preferían, por supuesto, participar de una peña, digamos, por ponerle un nombre, peña, ¿no? Participar de algo que no estuviese sujeto a esa mordaza, a esa estrechez que te ponía alguna peña si querías hacerla dentro de la madriguera o en el pabellón Cuba, ¿no? Y era un poco hablándoles sobre lo que ahorita ustedes tres también comentaban, ¿no? El misterio sobre el poeta para que la gente vaya hacia él. Entonces, como Reina, en ese contexto, ¿qué pasaba con Alcides en el contexto donde usted logró aglutinar a su alrededor muchos creadores de varias generaciones, aunque fundamentalmente de jóvenes? Mira, ahora estoy un poco afónica porque me dio un ataque de tos, porque hay un cambio de tiempo y enseguida me hace alergia. Y tuve que apagar la cámara un momento. Todos nosotros queríamos y leíamos Alcides. O sea, nunca hubo una exclusión de Alcides en ningún lugar. Yo primero soy incapaz de excluir a nadie por lo que piense, ni por lo que sea, ni por el género, ni por nada. O sea, yo traté de recordar si Alcides había estado en la azotea. Y quería incluso preguntarle a Ricardo Alberto Pérez, pero no me dio tiempo a que me respondiera. Pero realmente no recuerdo. En la azotea pasó mucha gente. Sí recuerdo que estuvo una lectura maravillosa Ángel Escobar, que estuvo Rafael Rojas, que estuvo Eliseo Alberto Diego. Recuerdo que vino Delfín Prat de Holguín con una maleta de madera a leer en la azotea. Bueno, siempre estaba Juan Carlos Flores, estaba mucha gente, pero no recuerdo realmente que haya estado el CID en la azotea. Ahora, no por una exclusión mía, y menos por una exclusión de los que estaban allí, que sí eran lectores de Alcides. Y sí recuerdo el cariño, y además Alcides era una persona muy protectora, ¿no? Cuando yo lo veía sentía como una protección, y siempre tuvo ese abrazo protector que nos daba cada vez que nos encontrábamos. Ahora, nunca fue un excluido en la azotea. Y creo que ninguno fue excluido en la azotea, ni por edades, ni por nada. O sea, cuando dije ahorita lo del misterio, después me quedé pensando que a lo mejor yo decía, bueno, tienen que estar escondidos los escritores o censurados, no, jamás. Quise decir el misterio a partir de que esos libros existan en la biblioteca, tengan acceso todos los jóvenes de cualquier edad a la lectura de ellos. Eso es una cosa. Lo otro es el deseo, cómo provocar ese deseo que a veces no está en lo que más nos insisten que debamos tener o leer. No es esa la manera de llegar a los autores, ¿no? Por lo menos para mí nunca fue así. Pero mi relación con Alcides es que la azotea fue un lugar de él también, haya o no haya estado ahí. Porque es el lugar de nosotros donde admiramos y apreciamos al escritor y a la persona que él ha sido. Bueno, se arma un circuito y una serie de eventos, de hechos, de sucesos que empiezan a crear un campo literario alternativo o a contracorriente del poder, donde para alguien como yo, más joven y que cuando ya como alguien que intentaba escribir, que como lector también ya la azotea no estaba y tampoco estaba Alcides formalmente, es obvio que pertenecen más o menos al mismo relato. Desde fuera uno
a ese sitio y a ese poeta los ubica como esas especies de lugares y de tesoros que hay que encontrar si uno quiere armar el puzzle que no le han contado, ¿no? Porque hay algo evidente cuando tú estás dentro de la institución, y todos en algún momento estamos dentro de la institución, y cuando eres joven estás dentro de la institución, no estás en otro lugar, no conoces nada fuera de eso, y hay un momento de revelación donde te das cuenta que hay algo que falta, que hay algo que no está contado y que por fuerza tiene que estar, ¿no? Casi como un agujero negro, no se ve, pero hay un... No, pero hay una fuerza radiando que te dice que en ese punto tiene que encontrarse un algo. Y yo creo que ahí es donde entran justamente lugares como la azotea, poetas como Alcide, para las nuevas generaciones, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a encontrar la riqueza de la intelectualidad, de la poesía, de la literatura cubana, como esos espacios a contracorriente, como gestos y como lugares de resistencia. Y una resistencia que es en primer lugar estética, que es de lo que se trata, ¿no? Si no, no No, hubiera... y de la diferencia, de lo heterogéneo, de la pluralidad, de la cantidad de voces diversas que convergieron en la azotea. No existían, al contrario, había muchas contradicciones, muchas discusiones, que era lo que realmente nos importaba. Y también el pase de los libros entre todos, saber qué estaba leyendo el otro, porque esto es una cadena. Y es muy importante saber qué es lo que está leyendo el otro, por dónde va la ruta de otro escritor. Eso también es importante, por lo menos para mí ha sido muy importante. Hoy los tres se me han adelantado a todos los tres se me han adelantado, porque, es decir, yo recuerdo vividamente, es decir, como si fuese ayer, Reina, que en algún momento varias personas me preguntaban o varias personas las escuché comentar y decían, si tú quieres leer lo que no está publicando Cuba, o tú quieres leer algo que se fue al margen de Cuba, o escuchar una poesía que no se está publicando, tienes que ir a la azotea. Eso yo no lo escuché una sola vez, eso yo lo escuchaba por varias personas donde quiera. Entonces recuerdo muy bien también, Reina, que un día en el pabellón se hablaba bajito de la azotea. Si estaban hablando, no, este espacio, aquel espacio, y la gente bajaba la voz. Y entonces funcionaba como eso, ¿no? Era un espacio, yo creo que apropiándonos de la frase ahorita, de lo que decía Efraín, yo creo que la azotea, como la azotea y Alcides, como lo están ustedes recordando hoy, fueron contrarios a esa percepción de la libertad creadora que impuso el gobierno cubano como política cultural, ¿no? Lo vi siempre así, ese cambio de percepción de la libertad creadora, creo que se derribaron con espacios como la azotea y fundamentalmente en la obra de autores como Rafael Alcide, que ustedes han narrado, que siempre fue, hasta que murió, consecuente con lo que pensaba y con sus convicciones. Sí, yo creo que la azotea en sí misma es un tema de una complejidad, pero de una importancia crucial, digamos, para la poesía, para la literatura, para la investigación, para la crítica, para la ensayística cubana de los más jóvenes. Por la azotea han pasado y se han formado algunos de los nombres capitales de la actual literatura cubana, mucha de ella que está en la diáspora. O sea, es una cosa importante también. Pero no solamente estaba la azotea, también estaba la Torre de Letras, y en ambas, porque fue una continuidad. Ahí había una devoción y una independencia muy peculiares que siempre distinguieron, digamos, las directrices principales que Reina, como lideresa y como poeta, llevó a cabo y encaminó de una manera extraordinaria con muchísima gente joven muy valiosa que ya tienen una obra muy consolidada y que son figuras de primer orden dentro de la literatura cubana, porque aunque estaba en Cuba, la azotea y la torre se permitían también estar fuera de Cuba a través de la literatura universal
y de muchos de los grandes temas que se trataron allí, temas que fueron también muy conflictivos, pero que emanaron de ese ámbito de pensamiento, y es algo que también daría para un tema muy solamente interesante. por recordar tendríamos muchos recuerdos, pero no quisiera que fueran recuerdos. Tú me diste, si mal no recuerdo ahora, una entrevista, o era tuya, de Lorenzo, a Lorenzo García Vega. ¿Fuiste tú Sí, o me la dio alguien donde era una entrevista tuya, donde Lorenzo, sí, que nunca se había visto en Cuba, nunca. que además habíamos Exacto. publicado, que después Fui yo. Matanza publicó sus poemas, se puso por primera vez allí en una sábana porque no teníamos una pantalla. Exacto, y se vio a Lorenzo García Vega por primera vez, creo que fue en Brasil, donde él dio esa... En Brasil, estábamos en Brasil, un evento donde... O sea, que fue una manera de... a Lorenzo. Sí, fue muy bonito. La batería del teléfono. Yo lo tengo aquí conectado ya porque ya se me acabó hace rato, pero lo que quiero decir es que digamos que son digamos, son como hitos que están dentro del ámbito, digamos, de la subsistencia, de la sobrevivencia, de lo más esencial desde el punto de vista creativo. Y yo creo que es la subsistencia de un proceso de independencia, de libertad expresiva, de libertad creadora. Porque sin esos elementos, por más que te esfuerces, no puedes construir una buena literatura. Si esos elementos no están, la literatura será entonces una literatura coca, deficiente. Bueno, pero creo que debemos pasar... Volver al CIDES. Volver al CIDES, pero sabes que hay mucho tiempo en otro momento. Yo te lo agradezco mucho. Sé que hay pero hay una relación, sí, hay una relación evidente. La relación yo creo que es la que Alcides está dentro de todos nosotros, de la manera en que lo hemos leído, de la manera que nos ha acompañado. Pero podemos que no nos están volver. Voy a un momentico a conectar el teléfono. El último pie forzado para terminar. El último pie forzado para terminar los tres, cada uno brevemente, es contra Castro. ¿Cómo percibe Efraín, Reina María y Carlos Manuel el impacto que va a tener, que tiene ya ese rescate de contra Castro, que ya está online, que la gente puede leer intergeneracionalmente, ¿no? Ya este contra Castro es como que es ese libro, esa obra de Alcides, última, póstuma, ¿no? Que se ha puesto a disposición de todos, ¿no? Entonces, ese es el pie forzado. ¿Qué ven Carlos Manuel, Reina María y Efraín? ¿Qué va a suceder con esa obra de Alcides que es contra Castro? ¿Quién tira la primera piedra? No soy dado a las supersticiones. ¿Quién puede decirlo? Yo creo que sin duda el hecho de que esté, el hecho de que la tengamos, el hecho de que hayamos podido acceder a contra Castro, aún cuando el CIDE ya no esté, es sin duda algo que hay que agradecer. La valentía también de haberlo publicado después de haber sometido esa obra a un juicio crítico que duró décadas, es sin duda también otro mérito. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esa obra? Alcides mejor que nadie sabe y estaba, ya te digo, como sabe cualquier escritor que aspira a hacerlo de verdad, que ninguno de nosotros ni él mismo puede tener ya, puede dirigir y la obra, su sentido estético, la manera en que va a ser leída, las maneras equivocadas en que va a ser leída, los malentendidos que va a crear. Todo esto lo digo de manera muy positiva, ¿no? Es bueno siempre que la literatura abra esos sentidos, independientemente de la manera en que esté escrita o lo que Alcides se proponía o pensaba, o pensaba de este texto o pensaba de este libro, ¿no? Y entonces eso va a estar en terreno abierto. Yo creo que lo respalda a la obra, lo respalda el peso de una obra anterior. A contra Castro lo respalda el peso de una trayectoria, el peso de una voz, el peso de una figura de suficiente prestigio literario,
como para que encuentre lectores. Yo la he visto. Yo he visto Contra Castro, aún cuando está en ediciones casi de samizdat. La he visto en Miami, la he visto en casa, en varias casas fuera de Cuba. Y va a ir encontrando sus lectores y tendrá los que se merece. Y yo creo que eso es lo más justo que podemos decir de Alcides y de su obra, ¿no? Sin falsas edulcoraciones, sin exceso. La justicia poética que lleva y que él mismo tendría para él, ¿no? Pero el hecho de que podamos leer Contra Castro, de que esté ahí, es sin duda un regalo. Sí, yo leí la obra y yo creo que sí, que es una novela que se proyecta. Es una novela que no podría, digamos, hay que saber que Alcides reescribió toda esa novela, que hizo otra versión y que es una novela que está, como tú dices, en circulación, y que como toda obra literaria tiene un destino que a veces no podemos predecir. Lo importante es que está y que está publicada y que está haciendo y que comienza a hacer un ejercicio de influencia en aquellos lectores de cualquier edad, en cualquier lugar, y que tendrá una definición, pero que no podemos estar absolutamente seguros cuál va a ser. Sin embargo, detrás de eso hay un hombre digamos, de gran prestigio, de gran fiabilidad, y eso es lo más importante para cualquier obra literaria. ¿Quién está detrás? Aunque las obras literarias sean absolutamente independientes en su proyección y en su ámbito y en su realización. Pero incluso es inevitable para quien lea Contra Castro y haya leído, como pasa siempre, por ejemplo, algo anterior del CIDE, no leerlo en relación a eso. Entonces van a ser distintos tipos de lectores también, sobre todo, ya digo, cuando hay una obra de ese peso y cuando hay un nombre de ese peso detrás, ¿no? Es muy probable que muchas de las personas que lean Contra Castro, digo, que va a entrar en relación ya con una estética establecida, no es un libro suelto tampoco sabemos, ¿no? Aunque todo libro lo es finalmente, es un libro que entra dentro de un corpus, es lo que quiero decir. Y al final, autores de ese tipo probablemente se pasan la vida, como sabemos, escribiendo el mismo libro, ¿no? El mismo libro con diferentes títulos, con diferentes temáticas, y es una amplitud casi siempre de los mismos temas y de las asociaciones que rondan a trayectorias y a poéticas de esta naturaleza. Y Contra Castro sin duda va a insertarse ahí. Y sin duda creo que también va a ser leída dentro de esos términos por mucha gente. Reina. Yo no la he leído, no la he leído. O sea que tengo que leerla. Realmente no he leído las novelas de Alcides. Lo decía ahora que muchas no están publicadas. Yo solo Contra Castro. Bueno, ahorita te la paso, Reina, te la paso por el WhatsApp y bueno, la tenemos ahí. Bueno, el tiempo, como siempre sabemos, no es un cliché, el tiempo realmente pasa. En nombre de Instar y de Lecturas en Tiempo, queremos darle un enorme abrazo y las gracias infinitas a Efraín Rodríguez Santana, novelista y crítico, a la poetisa Reina María Rodríguez y al escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez por habernos regalado un conversatorio sobre uno de los autores más importantes que ha dado las letras cubanas, que es Rafael Alcides. Desde mí, yo no tengo absolutamente no hay manera de que yo pueda resumir ese agradecimiento que tengo con autores de peso como lo son Carlos, Reina y Efraín, y hayan accedido a estar acá como invitado, a mí como anfitrión acá, que lo anfitrión es algo que llevo como un calvario, porque yo no sé por qué razón a Tania se le ocurrió decir que yo era buen moderador, no sé de dónde Tania sacó eso, y a mí lo que me gusta es joder un poco y la bobería, pero realmente es una delicia, realmente para mí es como un éxito de mi vida poder compartir un espacio con mis mayores en la literatura, incluyendo a Carlos, que aunque es joven, desde lejos ya lo veo, ¿no? Y ese es mi agradecimiento personal de a corazón por estar acá con nosotros y darnos esta perspectiva de un autor que tenemos que rescatar
en extensión para todos aquellos que en homenaje también a todos aquellos que quizás no atravesaron todo el calvario y toda la profundidad que pasó Rafael, pero que también tuvieron su cuota de no libertad. Entonces, yo reiterar ese agradecimiento infinito a nombre de Instar y a nombre de Jorge Enrique, que soy yo para ustedes de a corazón. Gracias, Jorge. Gracias. Y un saludo para Tania también de mi parte. Y muchas gracias y un abrazo. Y qué bueno haberlos visto, qué bueno verte. Bueno, qué bueno haberte visto. Yo estoy encantado. Qué bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos, mucha salud, que salgamos de todo. Igualmente. Y gracias, mucho cariño. Un abrazo para ti también, Carlos. Igual, Efraín. Igual para ti, Carlos. Igual. Un regalo. Bueno. Ya nos veremos, seguro. Un abrazo. Ojalá. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.